Bienvenido a Happy Psicología. Prepárate para dominar la carrera de psicología viendo vídeos y escuchando audios. ¡Empezamos! ¿Alguna vez has intentado quedarte totalmente quieto? Si lo piensas, es imposible. Tu corazón late, tus ojos vibran, tu diafragma se contrae. La vida es, ante todo, movimiento. Bienvenidos de nuevo. Hoy abordamos el capítulo 12 de Fundamentos de la Psicobiología, el control del movimiento. Si en el capítulo anterior vimos cómo entra la información al cerebro, hoy veremos cómo sale. Descubriremos cómo un pensamiento invisible se transforma en química y fuerza bruta para que puedas correr, escribir o dar un abrazo. Antes de empezar, recuerda seguirnos en @happy.app en Instagram y TikTok para aprender psicología con reels de 1 minuto. Sara, Daniel, explicadnos cómo demonios conseguimos no tropezar con nuestros propios pies. Todo vuestro. Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en los materiales que nos ha enviado Cristina y vamos a centrarnos en un capítulo de sus fuentes que es fascinante: el control del movimiento. Hola, sí, y arranca con una idea que, la verdad, te deja pensando. Totalmente. Es una de esas frases que lo cambian todo. Cito directamente de las notas. Sin movimiento, el cerebro no tendría razón de ser. Es demoledor. Es que es una idea que al principio choca un poco, ¿verdad? Porque siempre pensamos en el cerebro como el órgano de la conciencia, de las emociones, del pensamiento abstracto. Claro. Pero si lo piensas fríamente, tiene una lógica aplastante. O sea, toda la percepción, el razonamiento, la planificación, ¿para qué serviría si no pudiésemos actuar? La única forma que tiene el cerebro de interactuar con el mundo es a través del movimiento. Es el resultado final, la materialización de un pensamiento. Desde escribir en un teclado a, no sé, sonreír. Todo es movimiento. Exacto. Así que si queremos entender el cerebro, lo primero es entender a sus ejecutores, a los que hacen el trabajo. Y esos, claro, son los músculos. Vamos a por ellos, entonces. En las notas, Cristina los divide como en 2 grandes equipos, ¿no? Eso es. Por un lado están los que yo llamo los trabajadores silenciosos, los músculos lisos. Son los que envuelven nuestros órganos, el estómago, los intestinos, los que trabajan sin que nos enteremos, por suerte. Por suerte, sí. Imagina tener que acordarte de hacer la digestión. Sería... Una jornada completa. Exacto. Trabajan a su ritmo, controlados por el sistema nervioso autónomo. Pero los protagonistas de hoy, los que nos interesan para el movimiento voluntario, son los del otro equipo. Los músculos estriados o esqueléticos. Los que se anclan a los huesos. Esos mismos, los que nos permiten andar, hablar, coger cosas. Y su estructura, como se describe en el material, es una pasada. Es como un gran cable formado por muchos cables más pequeños, que a su vez están hechos de hebras todavía más finas. Vale, ¿y si hacemos zoom hasta el final? ¿Hasta esa hebra minúscula? ¿La miofibrilla? ¿Cuál es el motor? O sea, la pieza más pequeña que de verdad hace el trabajo. Ahí llegamos al corazón del asunto, el sarcomero. Y lo que pasa dentro es casi un baile molecular. Tienes 2 tipos de proteínas, unos filamentos delgados, que son de actina, y otros más gruesos, de miosina. ¿Y la contracción? Pues la clave es que no se encogen, sino que se deslizan. Los de actina se deslizan sobre los de miosina. Imagina que tienes 2 peines enfrentados y deslizas uno sobre el otro. Las púas se entrelazan más y el conjunto se acorta. Vaya, y pensar que ese gesto tan simple, a nivel microscópico, repetido millones de veces, nos permite levantar una pesa. ¿O tocar el violín? La diferencia es la escala y sobre todo la coordinación. Porque claro, los músculos no trabajan solos. No, para nada. En las notas se pone el ejemplo del codo, que se ve muy bien. Hay músculos que compiten. Los antagonistas, sí. El bíceps, que es un flexor, dobla el codo. Y el tríceps, que es un extensor, lo estira. Son rivales. Para que el movimiento sea fluido, cuando el cerebro ordena al bíceps contraerse, También tiene que decirle al tríceps que se relaje. justo. Si no, sería como intentar conducir con el freno de mano puesto, una lucha inútil de fuerzas. Y supongo que también hay colaboradores. Claro, los sinérgicos. Músculos que tiran en la misma dirección para sumar fuerzas o estabilizar la articulación. Es una coreografía complejísima, vamos. Tenemos la maquinaria lista, pero falta la chispa, la orden final que llega al músculo y le dice ahora. ¿De dónde sale?
Esa orden viene de una célula nerviosa muy concreta, la motoneurona. Su cuerpo celular está protegido en la médula espinal o en el tronco del encéfalo, pero manda un cable larguísimo, el axón, hasta el músculo. Y aquí es donde las notas introducen un concepto que me ha parecido clave para entender la precisión de los movimientos: la unidad motora. Totalmente. Porque no es una conexión de una neurona por cada fibra muscular, que sería lo lógico de pensar. Eso pensaba yo. Pues no, una sola motoneurona se ramifica al final y conecta con varias fibras musculares. Ese conjunto, la neurona y todas las fibras que controla, es la unidad motora. Y aquí viene lo bueno. El tamaño de esa unidad define la precisión del movimiento. A ver, explícame eso. El ejemplo del material es brillante. Los músculos que mueven los ojos. Para esa precisión casi de cirujano que se necesita, una motoneurona controla, fíjate, apenas 3 fibras musculares. Es un control finísimo. ¿3? Es como tener un interruptor para cada bombilla de una habitación. Exacto. Y ahora compáralo con un músculo de la pierna, como el cuádriceps, que lo usas para levantarte o chutar un balón. Ahí no quieres finura, quieres potencia bruta. Claro. Pues en ese caso, una sola motoneurona puede controlar cientos, incluso miles de fibras a la vez. Es un único interruptor que enciende todas las luces de un estadio. Menos finura, máxima potencia. Entendido. Entonces, la motoneurona lleva el mensaje, conecta con el músculo en la unión neuromuscular. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo se transmite la orden? Es una sinapsis química, pero es una sinapsis de las más fiables y rápidas del cuerpo. Cuando el impulso eléctrico llega al final del axón, la motoneurona libera un mensajero químico. La acetilcolina. La acetilcolina, exacto. Esta sustancia cruza un espacio minúsculo y encaja en unos receptores de la fibra muscular como una llave en su cerradura. Y ese es el momento clave. Es el momento de la verdad. Esa unión provoca un cambio eléctrico masivo en el músculo. Y es tan potente que, a diferencia de otras sinapsis del cerebro que pueden ser más dudosas, esta siempre, sin excepción, provoca la contracción. No hay un quizás. Si la motoneurona dispara, el músculo responde. Es un sistema autoritario sin margen de error. Una orden, no una sugerencia. Es que tiene que serlo. Imagina huir de un depredador y que tus músculos se pongan a debatir si se contraen o no. La deliberación ocurre en el cerebro. La ejecución debe ser infalible. Y esto nos lleva a algo importante que se comenta en las notas. Un músculo solo sabe hacer una cosa, que es tirar, contraerse. Justo. Entonces, la relajación. ¿No hay una orden de relájate? No, no existe esa orden. La relajación es pasiva. Ocurre simplemente porque la motoneurona se calla y deja de enviar acetilcolina. El músculo se relaja por defecto. Esto dibuja un sistema muy jerárquico, ¿no? El cerebro decide, la motoneurona ordena, el músculo obedece. Pero las notas de Cristina insinúan que a veces el jefe de planta, la médula espinal, toma sus propias decisiones. Absolutamente. Y esta es una de las ideas más alucinantes. Vemos la médula como una autopista de información, un simple cable. Pero es mucho más. Es un centro de mando local capaz de ejecutar respuestas rapidísimas por sí misma. Los reflejos. El ejemplo clásico. El médico te da el golpecito en la rodilla con el martillo y la pierna se dispara sola, aunque no quieras. ¿Qué pasa ahí dentro en esos milisegundos? Pues el primero que se entera del golpe no eres tú. Es un espía que vive dentro del propio músculo del muslo, el cuádriceps. Se llama uso muscular, y su trabajo es detectar estiramientos bruscos. ¿Vale? Cuando el martillo golpea el tendón, estira el músculo de golpe. El uso muscular grita «alerta» y manda una señal eléctrica a toda velocidad hacia la médula espinal. ¿Y cuando esa alerta llega a la médula? Y está la genialidad del sistema. Es lo que en el material se llama un reflejo monosináptico. Mono, de uno. La neurona sensorial que trae el mensaje desde el músculo hace sinapsis directamente con la motoneurona que controla ese mismo músculo, la conexión más directa y rápida posible. Sin intermediarios. Sin burocracia, la alerta directa al que ejecuta. Exacto. El resultado es instantáneo. La motoneurona se activa, manda la orden de vuelta al cuádriceps, este se contrae con fuerza y patada. Todo esto ocurre mucho antes de que tu cerebro se haya enterado de que te han dado un golpe. Espera, pero aquí hay algo que no me cuadra. Si el cuádriceps se contrae para estirar la pierna, ¿qué pasa con su enemigo, el isquiotibial que está detrás y quiere doblarla? ¿No se opone? Esa es la pregunta del millón. Y demuestra la inteligencia oculta de la médula. No es solo rápida, es que es eficiente, sabe de trabajo en equipo. ¿Y cómo lo hace?
a través de un mecanismo llamado inhibición recíproca. La misma neurona sensorial que llega del músculo no solo activa a la motoneurona del cuádriceps, a la vez activa una pequeña neurona intermediaria, una interneurona, que es inhibitoria. Ajá. Y el único trabajo de esa interneurona es ir a la motoneurona del músculo contrario, el isquiotibial, y decirle, tú ahora te callas. La inhibe. Es increíble. Es como un buen jefe de equipo que no solo te dice lo que tienes que hacer, sino que se asegura de que nadie te moleste mientras lo haces. Es la analogía perfecta. En un solo paso, la médula da 2 órdenes coordinadas. Cuádriceps, contráete. Isquiotibial, relájate. El resultado es un movimiento limpio, rápido y sin oposición. Esto cambia por completo la imagen de la médula espinal. No es un cable, es un coordinador local. Pero bueno, más allá del médico, ¿para qué nos sirve este reflejo en el día a día? Su función principal es mantener la postura. Es nuestra lucha constante y automática contra la gravedad. Ahora mismo, mientras estamos de pie o sentados, la gravedad estira sutilmente nuestros músculos posturales. Este reflejo provoca microcontracciones todo el rato para compensar y que no nos caigamos, sin que pensemos en ello. En las notas había otro ejemplo que me gustó mucho, el de sostener una jarra vacía mientras alguien la llena de agua. Es perfecto. A medida que la jarra se llena, pesa más y empieza a estirar tu bíceps. Los usos musculares de tu bíceps lo notan y disparan este mismo reflejo. La médula ordena una contracción mayor del bíceps para compensar el peso, de forma gradual, automática. No tienes que pensar, uy, pesa más, hago más fuerza. La médula lo ajusta por ti. Se encarga ella del ajuste fino. ¡Qué pasada! Del mapa de esas autovías que llevan las órdenes motoras desde el centro de mando hasta los que las ejecutan. Exacto. Has usado la palabra perfecta, mapa. Porque no es una sola carretera, ni mucho menos. Para entenderlo bien hay que pensar en una organización jerárquica, como una gran empresa. Ah, me gusta la analogía. Claro, el director general no llama directamente al operario de la fábrica. Hay, pues, toda una cadena de mando. Vale, me gusta esa idea. ¿Y cómo sería esa estructura empresarial en nuestro cerebro? Pues mira, en la planta más alta, en la alta dirección, ahí tendríamos la corteza cerebral, la corteza motora y sus áreas asociadas, ¿eh? Son las que diseñan el plan estratégico. El objetivo. Coger ese lápiz. Eso es. Ahí se concibe la idea, se emite la orden inicial. El qué se decide arriba del todo. ¿Entendido? Luego, un nivel más abajo, tienes a los mandos intermedios, que serían varios núcleos en el tronco del encéfalo. Vale. Estos no deciden la estrategia general, pero son cruciales. Actúan como si fueran los directores de planta. Traducen la orden del CEO en instrucciones más concretas y gestionan patrones de movimiento más básicos, más automáticos. Como por ejemplo, asegurarse de que para coger el lápiz se mueva todo el brazo de forma coordinada y no solo los dedos, algo así. Precisamente. Ajustan la postura del hombro, la extensión del codo y ya, finalmente, en el nivel inferior, en la propia fábrica, están los operarios. Las motoneuronas. Las motoneuronas de la médula espinal. Ellas son la vía final común. Son las únicas que tienen contacto directo con las fibras musculares para decirles, contráete ahora. Son las que ejecutan la acción. La acción final. O sea que es una cadena de mando perfecta. La corteza dice coger lápiz, el tronco del encéfalo lo traduce a extender brazo, estabilizar el torso, preparar la mano, ¿Sí? y la médula espinal da la orden final a los músculos específicos. Y supongo que todas estas comunicaciones, de arriba a abajo, no van por cualquier sitio. Utilizan esas autovías específicas que decíamos. Así es. Se conocen como sistemas motores descendentes. Pero aquí es donde viene lo realmente interesante y que los documentos que manejamos detallan muy bien. A ver. No es una única red de autovías para todo. El sistema nervioso ha desarrollado 2 redes de carreteras, completamente distintas. Es casi como si una fuera para transportes de alta precisión y la otra para maquinaria pesada. O sea que no es una sola autovía con un carril rápido y otro lento. No. ¿Son 2 sistemas paralelos con funciones totalmente diferentes? Exactamente. Se dividen en 2 grandes grupos. La división se basa en por dónde viajan en la médula espinal y, lo más importante, qué tipo de músculos controlan. Son el grupo dorsolateral y el grupo ventromedial. Vale, pues vamos con el primero. Si hablamos de transportes de alta precisión, ¿a qué nos referimos con el grupo dorsolateral? Porque suena bastante técnico. El nombre solo indica su ubicación, ¿eh? Dorsolateral significa que sus vías bajan por la parte de atrás y de los lados de la médula espinal.
De acuerdo. La autovía principal aquí, la más importante, es el tracto corticoespinal lateral. Y fíjate, como su nombre indica, empieza en la corteza, córtico, y termina en la médula, espinal. Pero lo que es absolutamente alucinante de esta vía es algo que ocurre justo al empezar su viaje. ¿El qué? Al descender, justo en la base del cerebro, en una estructura que se llama bulbo raquídeo, la inmensa mayoría de sus fibras, casi el 90%, cruzan. ¿Cruzan? Cruzan masivamente hacia el lado contrario del cuerpo. Este cruce tiene un nombre muy famoso en neuroanatomía, la decusación de las pirámides. Espera, frena un momento. ¿Qué cruzan? ¿Me estás diciendo que la orden que sale del hemisferio izquierdo de mi cerebro para mover mi mano derecha, Sí. en realidad viaja por el lado izquierdo y de repente, ¡zas!, se cambia de carril al lado derecho? ¿Por qué haría algo tan enrevesado? Bueno, esa es una de las grandes preguntas, pero la implicación funcional es total. Y define quiénes somos. Significa, como muy bien dices, que el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho del cuerpo y el derecho controla el izquierdo. Increíble. Y la razón de ser de este sistema tan específico es el control de los músculos más lejanos del centro, los músculos distales, los pies, las manos y, sobre todo, los dedos. Es el sistema para los movimientos voluntarios, finos, diestros y precisos. Ah, vale, ya lo pillo. Entonces esta es la red para los especialistas, digamos. Totalmente. Los ejemplos que dan los documentos son perfectos. La habilidad de mover cada dedo de forma independiente. Claro. Abrocharse una camisa, atarse los cordones, escribir, tocar el piano. Todas esas acciones que requieren una destreza increíble dependen de este sistema. Ujú. De hecho, cuando hay una lesión en este tracto, por un ictus, por ejemplo, ocurre algo muy revelador. La persona puede que aún sea capaz de mover la mano como un todo, pero ha perdido la capacidad de mover los dedos individualmente. Ah, Se mueven en bloque, como si llevara una manopla. Se pierde toda la pinza fina. ahora lo entiendo perfectamente. Así que si antes hablábamos de autovías, esto sería más como una red de fibra óptica. Eso es. No es para cualquiera, va directa a los dispositivos que necesitan un ancho de banda de información brutal y un control milimétrico, como los dedos. Me gusta mucho esa analogía. Y el cruce. Es como si para asegurar la máxima calidad de la señal se le dedicara un hemisferio entero a la mano contralateral, que es la que usamos para manipular el mundo. Una orden de muévete, ¿eh? Son miles de microinstrucciones para que cada dedo haga algo ligeramente distinto con la fuerza justa en el momento exacto. Es una cantidad de información enorme. Claro. Y para que la analogía fuera perfecta, habría que añadir que es una fibra óptica que se conecta solo a los aparatos más sofisticados. Ignora por completo la iluminación general o la estructura del edificio. Esa exclusividad es la clave. Me viene a la cabeza lo frustrante que fue para mí aprender a tocar la guitarra. Sentía que mis dedos tenían vida propia, que se negaban a obedecer. Sí. Óptica para una tarea para la que no estaba preparada. Mi cerebro estaba sudando tinta para enviar esas órdenes tan precisas. Es una descripción perfecta de lo que ocurre. Estabas entrenando a ese tracto córtico-espinal lateral para que fuera más eficiente. Ahora, contrasta toda esa ultraespecialización con el otro gran sistema. El grupo ventromedial, vale. Si el dorso lateral es la fibra óptica para los especialistas, ¿qué es el ventromedial? El cableado general de la casa. Exacto. Esa es una forma genial de verlo. Ventromedial solo significa que sus vías viajan por la parte delantera y central de la médula espinal. De acuerdo. Y su filosofía de cableado es el polo opuesto al del sistema lateral. Aquí la diferencia fundamental es que este grupo no cruza la línea media de forma tan masiva y ordenada. Ah, no. De hecho, muchas de sus fibras influyen en ambos lados del cuerpo a la vez. Son bilaterales, o terminan en el mismo lado del que partieron, que son ipsilaterales. Un momento, eso me cuesta un poco más de visualizar. ¿Una única orden puede activar músculos a ambos lados de mi cuerpo? ¿Simultáneamente? Sí, y tiene todo el sentido del mundo si piensas en su función. Este sistema no se encarga de la destreza de un dedo. Su trabajo es controlar los músculos axiales y proximales. O sea, Es decir, los del tronco, el cuello, los hombros. Su misión es el control global de la postura, el equilibrio y los movimientos básicos de locomoción como andar. claro. Ahora lo veo. Para mantenerse de pie, necesitas que los músculos de ambos lados de la espalda trabajen juntos. Si solo se contrajera un lado, te caerías. Ahí está la clave.
Piensa en los ejemplos de los documentos. La musculatura que nos mantiene erguidos contra la gravedad es un trabajo constante y bilateral. Sí, sí. O piensa en los ajustes posturales automáticos. Si vas a levantar una maleta pesada con tu brazo derecho, antes incluso de mover el brazo, los músculos de tu tronco y de tu pierna izquierda se activan para hacer de contrapeso y que no te desequilibres. Vaya. Esas órdenes son del sistema ventromedial. Es algo que damos por sentado, pero es un cálculo increíblemente complejo que ocurre en milisegundos. Entonces, ¿se podría pensar que para algo tan fundamental como andar o mantenerse en pie, el cerebro usaría su sistema más avanzado y directo? Pero por lo que entiendo, es justo al revés, ¿no? Usa este otro sistema más difuso. Es una observación fantástica y es una de las ideas más potentes que se pueden extraer. Es contraintuitivo, pero es una solución de ingeniería biológica brillante. ¿Por qué? El sistema ventromedial es evolutivamente mucho más antiguo. Todos los vertebrados lo tienen para moverse y mantenerse estables. Lo que ha ocurrido en primates, y especialmente en humanos, es que hemos desarrollado esa nueva red de fibra óptica lateral superpuesta a la antigua para una habilidad muy nueva y específica, la manipulación de herramientas con las manos. O sea, el cableado robusto y general de la casa, el medial, es la base, la estructura que mantiene todo en pie. ¿Eso es? Y sobre esa base estable hemos instalado después un sistema de alta tecnología, el lateral, para manejar los aparatos de precisión. No puedes ser una cirujana si no eres capaz de mantenerte de pie junto a la mesa de operaciones. La metáfora es perfecta. Necesitas el sistema ventromedial para que te dé la plataforma estable, para que te mantenga erguida y equilibrada sobre el banco, y solo entonces el sistema dorsolateral puede dedicarse a la tarea de altísima precisión de tocar un concierto de piano. Claro. Una lesión en las vías mediales no te impide mover los dedos, pero provoca problemas gravísimos para mantenerse de pie o para caminar. Son dos mundos. Es fascinante esta disociación. Son dos problemas motores completamente distintos, y el cerebro, a lo largo de la evolución, ha llegado a dos soluciones de cableado totalmente separadas y especializadas. Justo. No intentó adaptar el sistema antiguo para todo, sino que instaló uno nuevo en paralelo para las tareas nuevas. Exacto. Y esa es la gran conclusión. Tenemos una jerarquía de mando clara. La corteza que planifica, el tronco del encéfalo que modula y la médula espinal que ejecuta. Ujú. Y las órdenes de esa jerarquía bajan por dos sistemas funcionalmente opuestos. Por un lado, el lateral, cruzado, rápido, con un ancho de banda brutal para el control independiente de nuestras herramientas más preciadas, las manos. Y por otro, el medial, bilateral, más difuso, encargado de la tarea constante y fundamental de sostenernos y movernos por el mundo. Hemos hablado de cómo la orden baja, de la intención de movimiento, pero el tráfico real es mucho más complejo. No basta con que un semáforo se ponga en verde. Claro. Necesitas controladores de tráfico, sensores en el asfalto, sistemas que ajusten el flujo en tiempo real para evitar atascos o accidentes. La orden de la corteza de «coge la taza» no garantiza por sí sola que el movimiento sea suave, que la mano no se pase de largo, se quede corta, o que no tiemble al acercarse. Es verdad. La orden es la intención, pero la ejecución tiene que ser perfecta. ¿Qué se encarga de ese ajuste fino, en tiempo real? Esa es la siguiente gran pregunta que los propios documentos plantean. ¿Qué estructuras actúan como los grandes moduladores del tráfico motor? ¿Quién compara la orden que se ha enviado desde la corteza con el movimiento que se está ejecutando de verdad y envía señales correctoras en una fracción de segundo para refinarlo todo? Y ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Subimos al áctico, al centro de mando, a la corteza cerebral. La idea es desentrañar cómo pasamos de una intención, de un «quiero coger esa taza», a todo el movimiento físico que se necesita para hacerlo. Justo. Dejamos la sala de máquinas para entrar en el despacho del director. Este es el nivel más alto de la jerarquía motora. Aquí es donde se originan las órdenes para los movimientos voluntarios, donde se planifican, donde se conciben. O sea, si el movimiento fuera una película. Hoy conocemos al director, al guionista y al productor. Todo en uno. Me gusta. Pues empecemos por el que da la orden final, el que aprieta el botón. Las fuentes hablan de la corteza motora primaria, la M1. Eso es. Situada en la circunvolución precentral. Se describe como el punto de no retorno. Pero, a ver, ¿cómo se organiza eso? ¿Es un caos de neuronas o hay algún tipo de mapa ahí dentro? No, no.
de caos nada. Es un mapa tal cual. La organización se llama somatotópica. ¿Qué? Somatotópica, que, bueno, literalmente significa mapa del cuerpo. Y la representación de ese mapa es una de las imágenes más icónicas de la neurociencia y de las más raras, el homúnculo motor. Ah, sí, he visto esa imagen. Y es, francamente inquietante. Es bastante particular, sí. Es que si nuestro cuerpo fuera así, seríamos una criatura de pesadilla, con unas manos gigantes, unos labios enormes y un torso enano. No tiene nada que ver con el tamaño real. ¿Por qué el cerebro se ve a sí mismo de una forma tan grotesca? Porque ese mapa no es un retrato, no es geográfico, es funcional. La regla de oro en la corteza motora no es el tamaño de la parte del cuerpo, ¿Y cuál es? la complejidad, la precisión del control que necesita esa parte. El cerebro no asigna espacio, digamos, inmobiliario por centímetros cuadrados de piel, sino por la cantidad de computación que requiere. A ver, explícame eso un poco mejor. ¿Por qué las manos y la cara son tan enormes en ese mapa? Pues piensa en las tareas más finas que hacemos, escribir a mano, por ejemplo, o tocar un instrumento, o simplemente hablar como ahora mismo. Claro. Todas esas acciones dependen de un control increíblemente preciso de docenas de músculos pequeñísimos, en las manos, en la lengua, en los labios. Cada uno de esos movimientos sutiles necesita un ejército de neuronas. Por eso, en el mapa del homúnculo son continentes enteros. Entiendo. Y mientras el tronco o las piernas, que son mucho más grandes en la realidad, Ocupan el espacio de una pequeña isla, porque sus movimientos, como caminar o mantener la postura, aunque son vitales, son más burdos, más rítmicos. requieren menos control fino. Exacto. Menos control voluntario y detallado. Así que el cerebro les dedica menos espacio de oficina. Es un mapa de recursos, no de geografía. Vale, ahora lo entiendo mucho mejor. Es como el presupuesto de una empresa. No va por el tamaño del departamento, sino por lo complejos que son sus proyectos. El departamento manos y boca tiene un presupuesto de I+D altísimo. Esa es una analogía perfecta. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Ese mapa es fijo? ¿Nacemos con él y ya está? O, por ejemplo, si un pianista practica 8 horas al día, su continente de la mano crece en el cerebro. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es una de las grandes maravillas del cerebro. No, no es fijo en absoluto. Es increíblemente plástico. Ah, sí. Sí. En el caso del pianista, los estudios demuestran que el área cortical que controla los dedos se expande, se vuelve más grande, más definida. El cerebro, literalmente, reasigna recursos para optimizar esa habilidad que se practica tanto. Alucinante. ¿Y si pasa algo malo? Una amputación, por ejemplo. Ese espacio se queda vacío. Ocurre algo fascinante. Las áreas vecinas del mapa, como la de la cara o el hombro, empiezan a invadir ese territorio que se ha quedado en silencio. Es lo que explica el fenómeno del miembro fantasma. Ah, claro. A veces, al tocar la cara de una persona que ha perdido un brazo, puedes sentir que le están tocando la mano que ya no tiene. Es porque el mapa se ha reorganizado. Es increíble. Entonces, ¿el homúnculo es más un mapa vivo, que cambia con la experiencia, que algo grabado en piedra? Vale, entiendo la M1. Es la que aprieta el gatillo, por así decirlo. Exacto. Pero la orden no puede salir de la nada. El cerebro no es tan impulsivo. Alguien tiene que preparar el plan antes de disparar. Tiene que haber un borrador del movimiento. Por supuesto. La M1 es el director de orquesta, pero necesita una partitura. ¿Y quién la escribe? Se escribe justo al lado, en las áreas premotoras, que a veces se llaman corteza motora secundaria. Son los arquitectos del movimiento. Y en este estudio de arquitecto tenemos dos especialistas principales, A ver, la corteza premotora y el área motora suplementaria. me gusta la idea de los arquitectos. Pero, ¿cómo se reparten el trabajo? ¿Hacen lo mismo o cada una tiene su especialidad? Cada una tiene su especialidad, aunque colaboran constantemente. La corteza premotora, la que está más en el lateral del cerebro, es la especialista en preparar movimientos que están guiados por el entorno, por señales externas. ¿Cómo reaccionar a algo? ¿Coger una pelota que te lanzan? Precisamente. O pisar el freno cuando ves una luz roja. Su trabajo es traducir lo que ves, lo que oyes, en un plan motor listo para ser ejecutado. O sea, es la que nos conecta con el mundo exterior para movernos. Exacto. Hay unos experimentos con monos que son, brillantísimos.
Les enseñaban a prepararse para mover una palanca cuando se encendía una luz, pero no podían moverla hasta que llegaba una segunda señal. Ajá. Y lo increíble es que las neuronas de la corteza premotora se disparaban como locas en ese periodo de espera, de preparación. Estaban, digamos, programando el movimiento, teniéndolo listo para lanzarlo. Se podía ver la intención de moverse, separada del movimiento en sí. Fascinante. Vale, pillo a ese arquitecta. Es el que diseña según las condiciones del terreno. ¿Y el otro? El área motora suplementaria, la AMS creo que la llaman. El AMS, sí, está en la parte superior y medial del cerebro. Y esta es la arquitecta de interiores, por seguir con la analogía. Se especializa en secuencias de movimientos, sobre todo las complejas y las que generemos nosotros mismos desde dentro, basándonos en la memoria. Ah, entonces, si la premotora es para coger la pelota, El AMS es para atarte los cordones de los zapatos, una secuencia que haces de memoria. Y, muy importante, es crucial para coordinar las dos manos a la vez. la coordinación bimanual. Claro, como intentar frotarse la órriga y darse palmaditas en la cabeza, que parece una tontería, pero es súper difícil. Pues ese software de coordinación se ejecuta desde la AMS. Fíjate, las personas con una lesión ahí pueden mover cada mano por separado perfectamente, pero son incapaces de abrocharse una camisa. Las manos no se hablan entre ellas. Qué curioso. Pero lo más alucinante de la AMS, y esto lo destacan mucho las fuentes, es su papel en el ensayo mental. El ensayo mental. ¿Te refieres a imaginar que te mueves sin hacerlo? Justo eso. Los estudios de neuroimagen demuestran que la AMS se activa muchísimo cuando alguien hace, por ejemplo, una secuencia compleja con los dedos. Lógico. Pero lo asombroso es que se activa casi igual de intensamente cuando la persona solo se imagina que está haciendo la secuencia, sin mover ni un solo músculo. Un momento. O sea que cuando un atleta cierra los ojos y visualiza su carrera perfecta, o un músico repasa una partitura en su cabeza, están literalmente entrenando su área motora suplementaria. Están entrenando, están construyendo y puliendo esos programas motores sin ningún tipo de desgaste físico. Es como un gimnasio para el cerebro. Es una pasada. Es la base de la práctica mental, que es una herramienta potentísima en el deporte, en la música, en la rehabilitación. Están afinando la partitura sin que la orquesta toque. Vale, ahora la diferencia está clarísima. La corteza premotora me ayuda a devolver un saque de tenis, porque reacciono a la pelota. Es algo externo. Sí, Y el área motora suplementaria me permite ejecutar mi propio saque, que es una secuencia que tengo memorizada y que coordina todo el cuerpo. Es algo interno. la distinción es exactamente esa. Muy bien. Pues ya tenemos las piezas, los arquitectos que diseñan el plano, que son las áreas premotoras, y el jefe de obra que lo ejecuta, que es la M1 con su mapa del homúnculo. Ahora quiero ver el flujo de trabajo, cómo pasa la información de unos a otros. Pues es una cadena de mando muy bien establecida, aunque con muchísima retroalimentación. Podemos simplificarla en 3 grandes pasos: decisión, planificación y ejecución. A ver, vamos por partes. La decisión, ¿dónde nace? En la cima de la jerarquía, en las que se llaman áreas de asociación, principalmente 2, la corteza parietal posterior y la corteza prefrontal dorsolateral. Nombres complicados. Un poco sí. Piensa que la parietal es como el departamento de inteligencia. Integra toda la información sensorial. Sabe dónde está la taza, a qué distancia, qué forma tiene. Y también añade el contexto. Tengo sed. Vale. La parietal pone los hechos sobre la mesa. ¿Y la prefrontal? La prefrontal es la directora ejecutiva, la CEO. Recibe ese informe de inteligencia y, basándose en la experiencia, en los objetivos, en las reglas, toma la decisión estratégica. Sí, vamos a coger la taza ahora. Y no solo el qué, sino el cómo. Con cuidado, con la mano derecha. Entendido. Paso 1, la decisión. Y una vez que la CEO da luz verde, el proyecto baja de planta. Exacto. Aterriza en el paso 2, la planificación. En la mesa de nuestros arquitectos, las áreas premotoras. El AMS y la corteza premotora. Esas mismas, y aquí esa idea abstracta de coger la taza se convierte en un programa motor súper detallado. La secuencia exacta de contracciones, el tempo, la postura, se escribe la partitura completa. Y una vez que la partitura está lista y revisada, se envía al director de orquesta. Ese es el paso 3, la ejecución. La partitura llega a la corteza motora primaria, a la M1.
Y la M1 es la que da las órdenes finales y específicas a los músculos. O sea, traduce el plan en comandos. Sí. Bíceps, contráete con esta fuerza. Tríceps, relájate ahora. Pero ojo, aquí hay un matiz muy importante. La M1 no es un simple interruptor de on-off. ¿Ah, no? No, es mucho más sofisticada. Por ejemplo, la fuerza de un movimiento no depende de activar más o menos neuronas, Entonces, ¿de qué depende? de la frecuencia con la que disparan esas neuronas. A más frecuencia de disparo, más fuerza. Y la dirección del movimiento, como mover el brazo a la derecha, tampoco depende de que se active una neurona de la derecha. ¿No hay una neurona para cada dirección? Neuronal. O sea que hasta el gesto más simple es el resultado de un acuerdo entre miles de neuronas. Eso es. Es poético incluso. Es un sistema increíblemente robusto y preciso. Se llama codificación poblacional. Es una arquitectura de una elegancia sobrecogedora. Es jerárquica porque va de la idea a la acción, pero también funciona en paralelo con un montón de bucles que corrigen y supervisan en tiempo real. Ese es el secreto de la destreza humana. Hemos hablado mucho del software, de cómo el cerebro planifica y ordena. Sí, de los programas. Pero, ¿qué pasa con el hardware? Con los cables. La precisión de un gesto tan simple como abrocharse un botón depende de una autopista de fibras nerviosas, el tracto corticoespinal. Y según parece, este tracto evolucionó de forma masiva en los mamíferos con más destreza manual, como nosotros. Efectivamente. Ya hemos explorado a los obreros del sistema, los músculos, y también las líneas de mando, esas vías motoras que bajan del cerebro. Vamos a meternos en una especie de rivalidad silenciosa que ocurre dentro de nuestra cabeza. Me gusta esa idea, una rivalidad. Sí, dos sistemas con filosofías casi opuestas sobre cómo controlar el movimiento. Uno es un perfeccionista obsesivo que corrige cada error sobre la marcha, y el otro es como un portero de discoteca increíblemente selectivo que decide quién entra y quién se queda fuera. Es una forma fantástica de plantearlo, porque es que realmente son dos filosofías distintas. El movimiento no es una orden que se grita, y ya está. Claro. Es un diálogo constante, casi una negociación. Requiere una comparación continua entre la intención, lo que queremos hacer, y la ejecución, o sea, lo que el cuerpo está haciendo de verdad. Y en esa negociación, estos dos sistemas que mencionas son los mediadores clave. El perfeccionista y el portero. Exacto. Y nuestra misión en este análisis, basándonos en la documentación, es desglosar la función de cada uno, del cerebelo y de los ganglios basales, para entender por qué son indispensables para cualquier acto motor, desde atarnos los cordones a hacer la pirueta más compleja. Perfecto, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el perfeccionista obsesivo, el cerebelo. Vamos a ello. La analogía que se me ocurre, viendo los apuntes, es que si el sistema motor fuera una fábrica, el cerebelo sería el departamento de control de calidad. No construye el producto, o sea, no ordena la contracción, pero lo inspecciona sobre la marcha y corrige cualquier desviación. Sí, es una muy buena analogía. La clave, según se indica, es que compara constantemente las órdenes que salen de la corteza con la información sensorial que le llega. Y esa comparación es el núcleo de todo. No es un proceso pasivo, es casi una resta matemática constante. El cerebro calcula, plan motor menos resultado real es igual a señal de error. Ah, mira qué bueno. El trabajo del cerebelo es hacer que esa señal de error sea cero, y lo más rápido posible. Imagina que la corteza motora envía la orden «coge ese lápiz». El cerebelo recibe una copia. Una copia del carbón, digamos. Eso es. Y al mismo tiempo está recibiendo un torrente de información de los propioceptores, de tus músculos y articulaciones que le dicen «la mano está aquí, se mueve a esta velocidad, el brazo tiene este ángulo». Si hay una discrepancia, si el brazo se desvía 1 milímetro, el cerebelo manda de inmediato señales correctoras para ajustar la trayectoria. Espera un momento. Si el cerebelo está corrigiendo errores en tiempo real, significa que estamos cometiendo errores constantemente. Que cada movimiento que hacemos es en esencia una serie de fallos minúsculos que se corrigen tan rápido que ni los percibimos. Es una deducción brillante. Y es que es exactamente así. No me digas. El movimiento fluido no es la ausencia de errores, sino la corrección ultrarrápida de los mismos. El mundo es impredecible, la superficie por la que andas puede ser irregular, el peso de la taza que coges puede ser un poco distinto al que esperabas. El plan motor inicial casi nunca es perfecto,
Claro, es una estimación. El cerebelo es el sistema que nos permite adaptarnos a esas pequeñas sorpresas sin que el movimiento se desmorone. Es lo que nos da esa suavidad que parece tan natural. Piensa en un bebé aprendiendo a coger un sonajero. Al principio su mano da manotazos, se pasa de largo, no calcula la distancia. Es muy errático, sí. Eso es un sistema motor sin un cerebelo bien entrenado. La fluidez de una persona adulta es el resultado de años y años de entrenamiento cerebeloso. Claro. Y cuando ese control de calidad falla, los resultados son muy evidentes. La documentación describe las consecuencias de una lesión en el cerebelo y son demoledoras para esa fluidez. Completamente. Los textos señalan varias consecuencias clave que se cargan esa elegancia motora. Lo primero es que hay demoras en el inicio y la terminación de los movimientos. El arranque y el frenado se vuelven torpes. Vale. Pero lo más visual es lo que se llama la descomposición del movimiento. Una acción compleja como llevarse una cuchara a la boca pierde su continuidad y se fragmenta. ¿Cómo que se fragmenta? Pues en sus componentes. Primero levanto el hombro, luego estiro el codo, luego giro la muñeca. Se ejecuta como si fuera un robot de primera generación. ¡Qué curioso! También se describe un andar descoordinado y tambaleante, la ataxia, donde se necesita caminar con los pies más separados para no caer. Y es muy característico el temblor al intentar hacer un movimiento de precisión. Ah, el temblor de intención. Justo. No es un temblor en reposo, sino que justo cuando vas a coger el lápiz, la mano empieza a temblar porque el sistema de corrección de errores no funciona. Esto que mencionas de la descomposición del movimiento me parece fascinante. Me hace pensar en cuando intentas hacer algo con la mano no dominante. Es una analogía perfecta. Sientes que tienes que pensar en cada paso por separado. Ahora muevo el hombro. Ahora el codo. Es como si, al no tener el programa grabado en el cerebelo para esa mano, tuviéramos que ejecutarlo de forma manual y torpe. Has descrito el aprendizaje motor. Los textos señalan que el cerebelo tiene un papel clave en la programación de secuencias de movimientos. Al principio, cuando aprendes a montar en bici o a teclear, cada acción es consciente, lenta y está controlada directamente por la corteza. Es muy ineficiente. Muchísimo. Pero con cada repetición, el cerebelo observa, registra los errores, los corrige y empieza a crear un programa. Aprende la secuencia óptima de activación de músculos. Y con el tiempo, ese programa se vuelve tan eficiente que se ejecuta de forma automática, subconsciente. Entonces, lo que me estás diciendo es que la frase «la práctica hace al maestro» no es una metáfora, es una descripción literal de un proceso neurológico. Totalmente. Cada vez que repetimos un movimiento torpemente, estamos mandando datos a nuestro cerebelo para que escriba un software motor más eficiente para nosotros. Es que es eso. Es como depurar un código en tiempo real usando nuestro propio cuerpo. Cada intento es un test y cada error es feedback, que el cerebelo usa para refinar el algoritmo. ¡Qué pasada! Por eso es fundamental para la ejecución suave de movimientos rápidos, balísticos o que involucran la coordinación de muchas articulaciones. Es el maestro de la coordinación temporal, vamos. Sin él, la sinfonía del movimiento se convierte en un ruido de instrumentos descoordinados. Entendido. El cerebelo es el maestro del cómo hacer un movimiento suave y preciso. Pero eso deja una pregunta enorme sin responder. ¿La del qué y el cuándo? Ajá. ¿Qué decide que coja la taza de café ahora y no dentro de 5 segundos? O que en vez de coger la taza, me rasque la nariz. El cerebelo no toma esa decisión. Los apuntes señalan a otro sistema, mucho más misterioso, que se encarga de dar esa luz verde inicial, los ganglios basales, El portero de la discoteca. el portero de la discoteca. Esa es la transición clave. Si el cerebelo refina la acción, los ganglios basales la autorizan. No son un sistema de corrección en tiempo real, son un sistema de filtrado y selección. Un filtro. Sí, operan en un gran bucle que conecta amplias zonas de la corteza, procesa la información y la devuelve a la corteza. Su papel, como se indica en las fuentes, es facilitar el inicio de los movimientos voluntarios deseados e, importantísimo, inhibir los movimientos no deseados. En cada momento tu cerebro está generando docenas de posibles planes motores. Claro, opciones. Los ganglios basales son el filtro que dice, este sí, todos los demás, quietos. Me gusta esa idea del filtro, porque no solo se trata de empezar un movimiento, sino de no empezar todos los demás, de no mover la pierna mientras escribes o de no empezar a hablar mientras escuchas. Exacto.
Y los apuntes destacan que intervienen en la planificación y en la fase de inicio, incluso cuando los generamos internamente, por una idea. La pregunta entonces es obvia. ¿Qué ocurre cuando este portero, este filtro, falla? Y la documentación nos da el caso del libro, la enfermedad de Parkinson, que describe como un trastorno hipocinético, hipo de poco movimiento. Exacto. En el Parkinson, el problema fundamental es la muerte de neuronas que producen dopamina en la sustancia negra, que es una pieza clave de este circuito. Vale, ¿falta dopamina? Y la dopamina es como el lubricante del sistema. Permite que la señal de iniciar movimiento fluya. Sin suficiente dopamina, el freno inhibidor del sistema se queda como permanentemente puesto. ¿Es como intentar conducir con el freno de mano echado? Esa es la imagen perfecta. El problema principal en el Parkinson no es de debilidad muscular, sino de no poder soltar el freno de mano para empezar a moverse. Un freno de mano atascado. Esa imagen explica perfectamente los síntomas que se describen. La dificultad para iniciar el movimiento, la lentitud. Todo encaja. Totalmente. Los síntomas cardinales son la consecuencia directa de ese freno. Primero, la dificultad para iniciar los movimientos, la asinesia. Hay un deseo de moverse, pero el cuerpo no responde. No arranca. Segundo, una vez que el movimiento ha comenzado, es muy lento. Es la bradicinesia. Y luego tenemos la rigidez muscular y un temblor muy característico en reposo. Ah, fíjate, en reposo. Al revés que con el cerebelo. Justo. Aquí el temblor es cuando no se quiere mover porque el sistema inhibidor no está funcionando bien y deja escapar actividad. Todo apunta a un sistema que tiene problemas para dar el sí al movimiento. Y para entender del todo la función del portero, supongo que es útil ver qué pasa cuando, en lugar de ser demasiado estricto, se vuelve demasiado permisivo. Claro. Para reforzar esta idea del equilibrio, los textos mencionan brevemente el caso contrario, los trastornos hipercinéticos, como la corea de Huntington. Hiper de mucho movimiento. Ahí deja pasar a todo el mundo. Ahí el filtro falla por el lado opuesto. El portero se vuelve demasiado permisivo y se cuelan movimientos involuntarios, excesivos, no deseados. La persona realiza gestos y movimientos que no quiere hacer, y esto demuestra de forma dramática que la función de los ganglios basales es mantener un equilibrio perfecto entre facilitar lo apropiado e inhibir lo inapropiado. Son los guardianes de la intención motora. Y ahora estos dos grandes supervisores, que actúan casi en paralelo pero con funciones muy distintas, ¿cómo podemos conectar todas estas piezas para tener una imagen completa del sistema motor? A ver, si lo juntamos todo, podemos sintetizar el control del movimiento en 3 niveles funcionales, tal como lo hemos ido desglosando. Vale. Primero, están los músculos. Son los efectores, la maquinaria final, el hardware que genera la fuerza y el movimiento. Sin ellos, no hay acción, por muy perfectas que sean las órdenes. Son la fuerza bruta del sistema. El segundo nivel sería el cableado, las autopistas de información que conectan el mando central con esa maquinaria. Correcto. Esas son las vías motoras descendentes. Son las autopistas que llevan las órdenes desde los niveles superiores, como la corteza, hasta las motoneuronas que activan los músculos. Es el sistema operativo que transmite los comandos de forma directa. El haz esto, ahora. Y el tercer nivel, los protagonistas de hoy, serían como el software de optimización, los que hacen que todo funcione de forma inteligente y no como un simple autómata. Esa es la clave. El tercer nivel son los sistemas moduladores. Son los supervisores inteligentes. Por un lado, el cerebelo, el perfeccionista, que actúa como corrector en tiempo real comparando intención con ejecución, para asegurar la precisión y la suavidad. Es el que se encarga del cómo. Y por otro, lado, los ganglios basales, el selector estratégico, el portero que decide qué programa de movimiento se ejecuta y cuándo, inhibiendo todos los demás. No dan órdenes directas a los músculos, pero su influencia es total para que el movimiento sea voluntario y adecuado al contexto. queda clarísimo. No es una simple cadena de mando, de arriba abajo. Es una red compleja donde la jerarquía se combina con bucles de supervisión y ajuste constante. Estas tres partes, músculos, vías y moduladores, trabajan en una increíble sinfonía para producir la asombrosa complejidad y elegancia del movimiento humano. Una elegancia que, solo notamos cuando uno de los músicos desafina. Lo fascinante de estos sistemas moduladores, y aquí es donde todo cobra una nueva dimensión, es su capacidad de aprendizaje.
Cada vez que se practica una nueva habilidad motora, no solo se están entrenando los músculos, se está literalmente reconfigurando la circuitería del cerebelo y de los ganglios basales. Se reescribe el programa. Se crean programas motores más eficientes y automáticos. El movimiento es, en esencia, un pensamiento hecho acción, esculpido por la experiencia y el aprendizaje constante del cerebro. Una idea muy potente. No solo movemos el cuerpo, esculpimos el cerebro con cada gesto que aprendemos. Muchísimas gracias por la claridad. A ti. Y con esa idea sobre cómo esculpimos nuestro propio cerebro con cada gesto, concluimos este análisis. Cristina, te devolvemos la conexión. ¡Wow! La verdad es que me ha dejado la cabeza volando. Siempre damos por hecho que nos movemos y ya está, pero pensad en la precisión milimétrica que necesita el cerebro para coordinar algo tan simple como coger una taza de café. Es pura ingeniería biológica. Es increíble cómo pasamos de una idea abstracta a una contracción muscular en milisegundos. Y esto me lleva a la pregunta del programa. Hoy queremos saber cómo se conecta esto con vuestra vida. Si pudierais descargaros instantáneamente una habilidad motora compleja en vuestro cerebro al estilo Matrix, ¿cuál elegiríais? ¿Tocar el piano como un virtuoso? ¿Hacer acrobacias olímpicas? Queremos escucharos. Mandadnos un audio de WhatsApp contándonoslo. No voy a deciros el número por aquí para no marearos, pero lo tenéis ahora mismo en la descripción del episodio, junto con el enlace directo. Animaos, que nos encanta poner vuestras voces en el especial que estamos preparando. Pero escuchadme bien, porque hoy hemos hablado de la maquinaria visible, de los cables y la electricidad. Pero existe un control mucho más antiguo, más lento y más peligroso. ¿Qué ocurre cuando el cerebro no necesita cables para dar una orden? ¿Qué pasa cuando una sustancia invisible inunda tu sangre y secuestra tus emociones, tu deseo sexual o tu miedo sin que puedas hacer nada para evitarlo? En el próximo episodio vamos a conocer a los verdaderos dueños de vuestro comportamiento. Dejamos la electricidad para entrar en la alquimia. Preparaos, porque llega el capítulo 13, el sistema neuroendocrino. Hasta entonces, seguid conectados y cuidado con lo que corre por vuestras venas. Grado en psicología, tu carrera ha comenzado. Aprende a fondo